Bien, bienvenidos a todos y a todas a este webinar impartido por Grupo Ingertech, un webinar del mes de noviembre, donde hablaremos sobre los principales estándares de compliance y canal de denuncias. Yo me presento para los que no me conozcáis, soy Marta Cobo, soy directora comercial de Grupo Ingertech y bueno, voy a hacer una pequeña o breve presentación hacia el webinar. Bueno, para los que no nos conozcáis, el Grupo Ingertech somos un grupo de consultores que nos dedicamos al asesoramiento en cumplimiento normativo y, bueno, pues asesoramiento en implantación de normas ISO para su certificación. Trabajamos en diferentes áreas, en ciberseguridad, responsabilidad social y sostenibilidad, calidad. Y bueno, pues el ámbito que nos ocupa hoy día en el webinar de hoy es el área de compliance, ¿vale? Vamos a hablar de los diferentes estándares, normas y, bueno, pues regulaciones vinculadas al compliance. Aquí, bueno, pues podéis explorar un poquito más en nuestra página web todo lo que hacemos, todos los sistemas de gestión que implementamos, todos los requisitos legales a los que podemos dar cumplimiento, pero bueno, pues aquí veis un poquito todo el alcance de nuestros servicios y si necesitáis apoyo en alguno de ellos, pues no dudéis en contactar con nosotros. Como he dicho, pues somos un equipo de más de 30 profesionales. El perfil de todos nuestros consultores, bueno, pues son perfiles seniors, al igual que de nuestros directores de proyectos. Y además, bueno, pues con un equipo que algunos de nosotros con experiencia también como auditores externos. Como ventajas de nuestra organización, bueno, pues la fidelidad de nuestros clientes, que no solamente repiten con nosotros, sino que también nos recomiendan, nuestros años de experiencia en el mercado, toda la cantidad de clientes que hemos asesorado en este tiempo y bueno, y sobre todo que ayudamos a nuestros clientes a conseguir sus objetivos a la primera y bueno, pues somos muy rápidos y eficientes en los plazos de cumplimiento. Tenemos presencia y trabajamos a nivel nacional y también, bueno, pues con proyectos en Europa y en Latinoamérica. Aquí también, bueno, pues tenéis algunas de nuestras acreditaciones, certificaciones. Recientemente, pues por ejemplo, conseguimos la certificación en el Esquema Nacional de Seguridad en la categoría alta. Estamos trabajando también, bueno, pues en sostenibilidad, pues haciendo pues nuestro sello de cálculo y reduzco en huella de carbono. Y bueno, pues aquí tenéis algunas de nuestras referencias y perfiles de diferentes empresas con las que trabajamos. Sin más, vamos a pasar a presentar un poquito el programa del día de hoy. Hoy nos va a acompañar nuestra compañera Isabel Albite, que es perdón, abogada y es la directora del Departamento de Compliance, donde, bueno, pues nos va a estar explicando cuáles son los principales estándares y, bueno, pues también nos va a hablar de esa próxima ley o ley en ciernes que nos habla, ¿no? Del canal de denuncia, ¿vale? Vamos a dedicar una parte importante también para explicar este requisito. Los 10 últimos minutos los vamos a dedicar a dudas y preguntas, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ser estrictos en el tiempo y al final, pues, trabajaremos ese punto. Si no vais a poder estar todo el webinar, si queréis compartirlo con alguien, si lo queréis repasar en algún momento, que sepáis que a partir de mañana, pues lo vais a tener disponible en nuestro canal de YouTube. Y además en el canal pues podéis acceder también a vídeos de otros webinars que hemos estado impartiendo en este tiempo, como por ejemplo del Esquema Nacional de Seguridad, de huella de carbono, de protección de datos y bueno, pues todo ello lo podéis encontrar ahí, pero mañana recibiréis el correo con el enlace. Importante que sepáis las normas, todos estáis silenciados, ¿vale? Bueno, el webinar evidentemente será grabado para la distribución de todos los asistentes y las preguntas que vamos a contestar al final las podéis ir haciendo a lo largo del webinar, pues cuando surja la podéis escribir en el chat, ¿vale? Al final pues las contestaremos de forma ordenada para no interrumpir la marcha de la presentación. Y bueno, pues sin más, dejo espacio a Isabel, que nos va a hablar pues, sobre los diferentes estándares de compliance y espero, bueno, pues
agradecer mucho vuestro tiempo en el día de hoy y espero que la presentación pues sea de vuestro interés. Hola, buenos días a todos. Bueno, ya me ha presentado Marta, entonces paso directamente a la presentación que queremos hacer en el día de hoy, que es, como ha comentado Marta, pues de los principales estándares de compliance, un poco para que sepáis la diferenciación de las distintas normas compliance que existe, y aparte, pues hablar un poquito de la ley de canal de denuncias, ley casi ya aprobada, bueno, que está en boga y está en auge en este momento, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar con la presentación. Para empezar, vamos a explicar qué es el compliance, ¿vale? O qué entendemos por compliance, porque seguro que os suena a todos la palabra compliance y la utilizamos para casi todo, ¿vale? Entonces, compliance o cumplimiento normativo es el grupo de normas, ¿vale? De normativa por la cual se puede regir una organización. Estas normas no solamente son leyes, ¿vale? Estas normas pueden ser de buen gobierno, puede ser normativa de ética, transparencia, o puede ser las propias leyes. No solamente serían pues esas normas aprobadas por las distintas autoridades públicas, ¿vale? El término compliance, que podríamos traducir como cumplimiento, constituye un nuevo escenario en que todas las organizaciones deben de aprender a desarrollar esa actividad conforme a esta normativa que decimos, que no es solamente legislación, sino es una serie de políticas, de cultura propiamente dicha, en la que cada una de las organizaciones pues, basan su funcionamiento. Es de notar algunas cifras, ¿vale? Que queremos que tengáis en conocimiento, que casi la mitad de los trabajadores de Europa, Oriente Medio, África e India considera que la corrupción es aceptable si genera un beneficio económico. O sea, que si hay una contraprestación económica, esa corrupción pues sí que es permitida. Entonces, esa idea, ese paradigma que puedan tener muchas personas es difícil de quitar, ¿vale? Es una concepción pues, que todavía a día de hoy, aunque parezca increíble, en ciertos países está muy arraigada. La corrupción, el soborno y el fraude suponen un coste para todos los países desarrollados, ¿vale? Y este es aproximadamente el tamaño de las economías de Suiza, Sudáfrica y Bélgica. O sea, un poco para que veáis que el importe que existe actualmente sobre prácticas no legales o no compliance, pues supone un coste muy alto para todas las arcas públicas. Y también el índice de percepción de la corrupción, ¿vale? Es un índice que se mide o que evalúa la corrupción o un poco la categorización de los países en cuanto a su opinión pública y de cumplimiento, compliance. Pues lo que basa es un listado de países, de los 178 países, en cual se le da una nota a estos países de cuál es más o menos corrupto, ¿vale? Siempre están en cabeza de este listado de los 178 países, los países nórdicos. Ahora mismo creo que el país que que tiene más puntuaciones es Dinamarca, ¿vale? Y España más o menos está por el puesto 35, para que os hagáis una idea, ¿vale? Y los del final, los de menos puntuación, son los países pues, como Siria, Corea del Norte, o Afganistán o Libia. Esta puntuación, está listado de índice de percepción de corrupción, está publicado por una organización que se llama Transparencia Internacional, que es una organización no gubernamental, ¿vale? Que regula este tipo de percepciones, ¿no? Que evalúa en un informe este tipo de percepciones. Y no sé si os sonará, pero también existe una serie de premios de transparencia internacional que aportan o premian a determinados personajes cada año, pues por su labor en la materia de compliance. De hecho, en el año 2018 este premio de Transparencia Internacional fue otorgado a Ana Garrido, ¿vale? Que es la persona que destapó el caso Gürtel, ¿vale? Un poco para que os hagáis la idea de el cariz que tienen estos premios, ¿vale? Hay multitud de noticias, ¿vale? Aquí hemos sacado algunos titulares, ¿vale? Pero sí que existen multitud de noticias que encontramos en la prensa
relacionadas con condenas impuestas a personas jurídicas, probablemente nos encontraríamos en un espacio totalmente distinto, bueno, si no hubiera este mundo de compliance, ¿vale? Estos sistemas basados en compliance que bueno, evitan pues bueno, o pueden evitar que salgan casos como este, ¿no? Porque ya no se darían, como el caso de BBVA, que bueno, como esta condena que hemos puesto aquí, ¿no? De condena a una empresa de 200.000 euros de multa por ausencia de debido control. Bueno, pues si tuviéramos estos sistemas de compliance implantados y montados en la organización y debidamente verificados, pues no existirían estos incumplimientos. En España, desde marzo de 2015, que se modificó el Código Penal, como sabéis, existe responsabilidad de las personas jurídicas, de las sociedades, vamos, respecto a los delitos que puedan cometer, bueno, en nombre o por cuenta de estas sociedades, sus representantes legales, bueno, que serían sus directivos o administradores, y también las personas sometidas a la autoridad de estas personas jurídicas, que serían bueno, pues los empleados o los trabajadores de la misma, ¿no? Entonces, esta reforma de 2015 constituyó una revolución y un cambio de paradigma en las organizaciones, porque bueno, con este encausamiento de las personas jurídicas había que buscar soluciones, ¿no? Y una solución viene ya plasmada en la propia legislación, en el propio Código Penal, que presenta una exención de la responsabilidad penal de la persona jurídica, por el cual, si el órgano de administración ha adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la comisión del delito, modelos de organización y gestión que incluyan medidas de vigilancia y control, o sea, medidas que sean compliance para prevenir esos delitos, ¿vale? Pues esto constituye un eximente en el cumplimiento, o sea, el incumplimiento que se haya realizado, ¿vale? Constituye una excepción de responsabilidad penal, ¿vale? Lo que hemos titulado aquí, un salvavidas. Un sistema de gestión de compliance no actúa únicamente como posible eximente de la responsabilidad de la compañía, que es la faceta que acabo de nombrar por el tema legal de la extensión del artículo 31 bis del Código Penal, sino que también incluye una faceta de ayuda, de contribución al crecimiento y mejora de los resultados de la organización, porque si haces las cosas bien, esto al final pues, repercute en la opinión pública, en la mejora de resultados y una serie de beneficios que no solo se quedan en que bueno, pues, así se cumple una exención del Código Penal, ¿vale? Los sistemas de gestión de compliance no deben concebirse como un gasto para la organización, sino como una inversión en el logro de los objetivos de negocio, ¿vale? ¿Cuáles son las claves para que se haya expandido tanto el compliance? ¿Vale? Pues hay multitud de ellas. Nosotros hemos resumido aquí algunas, pero podrían considerarse muchas más. ¿Vale? Las claves que hemos considerado más representativas son los excesos e incumplimientos de las grandes compañías. Como veis, por ejemplo, estas noticias que hemos rescatado antes en los titulares, bueno, pues es buena muestra de estos excesos, ¿no? También para la proliferación normativa en distintos sectores, ¿vale? Hay normativa en todos los sectores que es a veces difícil conocer y no llega al propio destinatario, la propia persona jurídica que tiene que cumplir esas normas. También la necesidad de mejorar el control corporativo de la organización, una crisis también generalizada de confianza de los consumidores y de la sociedad. También es muy de notar el cambio de concepto de empresa como vehículo social y no solamente económico, una máquina, una fábrica de ganar dinero, ¿no? Sino también pues, es como ese vehículo social. Y también el cambio de mentalidad del no todo vale. Como decía antes, ese paradigma que todavía queda en muchas personas de ciertos países de que si reciben una contraprestación por un hecho ilícito, pues eso está bien, ¿vale? Pues es difícil cambiar ese tipo de mentalidad. Bueno, una serie de conceptos que es de resaltar, lo que vamos a resaltar, pues sería el compliance, que sería esa función estratégica, ¿vale? Esta función estratégica en situaciones de crisis, cuando existe un incumplimiento por parte de la organización, pues ya hemos dicho que es fundamental, ¿vale? También el papel de compliance officer, también como generador de alternativas y soluciones efectivas, porque
función ahora pues nos detendremos más a explicarla, pero es esa función de identificación, de asesoramiento, de alerta, de todos esos riesgos que pueden dar o pueden tener lugar en una empresa o una organización, bueno, pues es de notar también. Y también la propia comunidad del negocio, ¿vale? Compliance como una función esencial para el negocio, ¿vale? Por todas estas cosas que estamos comentando. ¿Quién es el Compliance Officer? ¿Quién es el que regula todo este sistema de gestión de compliance? Pues es esta figura, ¿de acuerdo? Es el responsable de proveer y coordinar los entrenamientos continuos en materia de cumplimiento. Es la figura que os decía ahora, identifica, asesora, también alerta, monitoriza todos estos posibles incumplimientos y tiene además pues esa función de reportar a la organización estos riesgos y además pues ayudar a implementar o por lo menos diseñar, ¿vale? estas estrategias para minimizar los riesgos, ¿vale? Y además sirve de soporte en caso de dudas, ¿vale? Por si cierta actividad o cierta conducta puede constituir o no un delito. Pues es la persona que siempre está ahí pues, de guía y al mismo tiempo de ayuda, ¿vale? Pasamos ya a la parte de canal de denuncias, que como os decía es un tema pues, que está especialmente ahora mismo en auge debido a la próxima o previsible publicación ya definitiva de la ley, ¿vale? Que regula el canal de denuncias. Un poco para también sentar las bases de qué es o de dónde nace, es de notar que su etimología se remonta a la práctica de los oficiales de policía británico que hacían sonar sus silbatos, ¿vale? Los whistle, soplando. Entonces de ahí sale ese nombre de canal de denuncias, cuando presenciaban la comisión de un presunto delito, ¿vale? Ese silbido es el origen de la propia terminología, ¿vale? de la directiva y también que que en España está transponiendo o ha traspuesto. ¿Qué es el canal de denuncias? Es una herramienta, ¿vale? Que sirve a los empleados y a otras personas para alertar confidencialmente, que eso es importante de notar, sobre sospechas de una mala conducta, ¿vale? De un incumplimiento de una normativa. Es una herramienta importante para reducir los riesgos y crear confianza. Esto también es de notar, ya que permite a los directores detectar la mala conducta en una etapa temprana, ¿vale? No ya cuando se fragua el incumplimiento, sino cuando hay sospechas se puede dar una denuncia o fraguarse una denuncia que evite que el daño sea mayor, ¿vale? Obligatorio, que esto es algo que nos preguntan ahora en estas semanas, ¿vale? Ha habido muchas consultas por este tema de ¿es obligatorio canal de denuncias? Pues para empresas de más de 50 trabajadores, este canal de denuncias es obligatorio, ¿vale? Y para las administraciones públicas es obligatorio, cualquiera que sea el número de habitantes de las mismas. Y las fechas o plazos máximos para los cuales debe de estar implantado y funcionando ese canal de denuncias es la que se recoge aquí en esta diapositiva. Para las administraciones, organismos y empresas y demás entidades obligadas que tengan más de 250 trabajadores las empresas o los municipios, las administraciones, más de 10.000 habitantes, sería máximo 3 meses desde la entrada en vigor de la norma. Para los casos que sean empresas de menos de 249 trabajadores, o sea, menos de 249 para abajo, y los municipios de menos de 10.000 habitantes, el plazo se extenderá hasta el 1 de diciembre de 2023. Es decir, si tiene menos de 250 trabajadores una empresa, tendrá hasta todo el año que viene, tendrá el 2023. Si tiene más de 250 trabajadores, tendrá 3 meses desde la entrada en vigor de la norma, ¿vale? ¿Qué podemos hacer en Ingertech un poco para ayudar a cumplir esta obligación? Pues,
ayudamos con la implantación y realizamos la implantación de un procedimiento de canal de denuncias, bueno, pues donde se detalla todos los hitos que hay que cumplir y también, bueno, pues todo, bueno, la normativa y documentación que envuelve tal canal de denuncias. También el propio sistema de gestión de denuncias, ¿vale? Cómo habría que montarlo o operativamente cómo debe funcionar para que funcione. Y también damos la posibilidad de contratar un software de gestión de denuncias, ¿vale? Que explicaremos también un poquito más adelante la razón de por qué es necesario o por qué es recomendable, ¿vale? No diría necesario, sino recomendable. Este proyecto de ley, como os decía, ya no lo llamamos anteproyecto, sino proyecto porque ha sido aprobado ya por el Consejo, por el Congreso de los Diputados, ¿vale? Está ahora mismo en trámite de que necesita esa ratificación en el Senado, pero ya se ha aprobado, se aprobó en septiembre, creo recordar que fue el 14 de septiembre, este proyecto de ley, ¿vale? Entonces, está a caer, o sea, el plazo para su publicación no debe de ser muy, muy amplio. Y bueno, el ámbito de aplicación ya lo he comentado, las ventajas para la empresa que tiene este canal, es la implantación de este sistema interno de información, que es como le llama esta ley, ¿vale? O este proyecto de ley, ¿vale? Sería cumplir con la normativa, cumplir con el proyecto de ley para proteger a los whistleblowing, ¿vale? Que son los informantes, las áreas de infracción, detectar las actividades más susceptibles de ser objeto de infracciones, también otorgar herramientas que controlen la actividad y detectar irregularidades y permitir a la empresa la imposición de sanciones ante el incumplimiento de la normativa y el objetivo de todo esto que es mejorar el funcionamiento de la empresa. Las características que debe tener un canal de denuncia vienen marcadas en esta ley, ¿vale? Que os comentaba. Esta ley es la transposición de la directiva europea, ¿vale? Pero además, pues, incluye una serie de normativa propia también de transparencia que ha incorporado España en esta ley, ¿vale? Entonces, las características que tiene este canal de denuncias sería que debe ser fácil de usar, debe ser un mecanismo fácil y rápido de usar, que todos los empleados tengan acceso, debe ser seguro, debe asegurarse que cumplan con las certificaciones de seguridad más altas que compruebe su vulnerabilidad regularmente y ahí se enlaza con lo que os comentábamos antes del software de gestión de denuncias, ¿vale? También, o sea, si utilizamos un software es más fácil a lo mejor la evidencia, ¿vale? Que exista ese cumplimiento o esa evidencia de que existe una garantía de seguridad y también pues, de comunicación, de seguridad un poco más reforzada. La comunicación, ¿vale? Que debemos esforzarnos que nuestros empleados entiendan el canal de denuncias. Es muy importante en todos los sistemas de gestión y más en los que necesitan esa ayuda y esa entrada de información por parte de terceros, en este caso de los trabajadores, ¿vale? Que entiendan lo que es, ¿vale? Y entiendan qué características tiene y sobre todo, bueno, que no va a implicar ninguna represalia en su contra. También debe estar integrado en el cumplimiento de la normativa, ¿vale? La normativa general de protección de datos. Y confidencialidad. Es imprescindible salvaguardar la identidad de los denunciantes durante el proceso, ¿vale? Porque si no, pues podrían darse posibles represalias. Y también esta ley hace posible la tramitación de una comunicación de una denuncia anónima, ¿vale? Da esa posibilidad. Canal de denuncias, además, tiene una figura, ¿vale? Que es el responsable del sistema de interno de información, que es la persona, ¿vale? Es la persona que puede ser una persona o un órgano colegiado, ¿vale? Que debe contar con la responsabilidad de gestionar el sistema de información y podrá asumir el cargo y funciones de responsable del sistema interno de información de compra de software si la empresa dispone de este profesional o se puede subcontratar en el caso de que no disponga de un perfil similar dentro de la organización.
Su nombramiento debe ser comunicado, ¿vale?, conforme a lo que dice la ley, en la Autoridad Independiente de Protección del Informante. Esta autoridad actualmente todavía no está creada, ¿vale? Esta creación y todas sus funciones están previstas en esta ley, ¿vale? Las principales funciones de este responsable serían comprender los procesos y procedimientos de la empresa, también asegurarse de esas medidas, que esas personas bajo las personas de la organización conozcan las medidas de cumplimiento, divulgar cualquier posible información relevante, o sea, sería un poco divulgación de lecciones aprendidas para todas las partes interesadas pertinentes, también gestionar los canales de denuncia, realizar reuniones periódicas con los responsables de los procesos, también un poco para conocer posibles debilidades o fuentes de entrada de denuncias, y emitir informes periódicos de reporte de incidencias, ¿vale? Estas funciones también vienen reguladas en la nueva ley. Las fases de procedimiento del canal de denuncias están aquí retratadas, ¿vale? Es un poco lo que nosotros también intentamos plasmar en nuestros procedimientos de canal de denuncias, así flujos fáciles o sea, cumpliendo lo que marca la normativa, ese flujo fácil, rápido y sencillo, ¿vale? Que bueno, va desde la recepción de la denuncia hasta, bueno, pues, esa comunicación o esa devolución a la persona que ha comunicado la denuncia, ese trámite de admisión y, bueno, empezar algún otro tipo de actuación en el caso que sea necesario, si es necesario trasladarlo a alguna autoridad competente. Las multas ante el incumplimiento de lo previsto en la ley, ¿vale?, de canal de denuncias, son bastante elevadas, ¿vale? Hay una categorización por el tipo de infracción, ¿vale? Y aquí están puestas las sanciones que irían, en el caso de infracciones leves, hasta 300.000 euros y, bueno, para personas físicas, ¿vale? Y en el caso de personas jurídicas irían, bueno, en el caso de infracciones leves, hasta 1 millón de euros. En caso de infracciones muy graves, perdón, 100.000 en caso de leves y 1 millón en caso de infracciones muy graves. Y adicionalmente, además de estas infracciones económicas, pueden dar lugar a otras infracciones, o sea, a otras sanciones, como puede ser, pues eso, una amonestación pública o una prohibición de obtener subvenciones u otros beneficios fiscales, o incluso la prohibición de contratar con el sector público. O sea, sería una tacha de la organización a nivel económico y también a nivel operativo y de terceros y de imagen, ¿vale? Bueno, ya un poco explicado el canal de denuncias, pasamos a la diferenciación, a comentar la diferenciación de las distintas normativas compliance, ¿vale? Estas son algunas de ellas, ¿vale?, o las principales que existen actualmente, y vamos a pasar a notar o comentar estas que están puestas aquí, ¿de acuerdo? La principal, bueno, o la que más, no digo la principal, pero sí la que más suena ahora mismo, es la ISO 37301. De hecho, si ponéis en Google compliance norma, ¿vale?, os va a salir esta norma, ¿vale?, porque es la más reciente y por sus características, bueno, el paradigma de la gente, su paradigma suele asociarla directamente a que es la norma de compliance, ¿vale? ¿Qué es la ISO 37301? Es una norma que surge en respuesta al creciente interés por estos sistemas de compliance. Entonces, pues es una norma ISO que responde al formato y al contexto ISO, ¿vale? Y aplica toda esta normativa que hemos comentado al principio de compliance, todo ese cumplimiento legal y también ese cumplimiento de buenas prácticas, de ética y de transparencia, que es base de los sistemas compliance. Esta ISO se aplica de carácter transversal a cualquier tipo de organización. Pueden ser empresas muy grandes o empresas chiquititas, ¿vale?, como cualquier norma ISO. Nosotros en Ingertech aquí podemos ayudaros a implantar esta norma, así como hacer auditoría, mantenimiento para conseguir esta certificación, ¿vale? Y esta norma es certificable, a diferencia de otras normas ISO que comentaremos a continuación.
Los aspectos fundamentales de esta norma, como acabo de decir, es una norma certificable. Las compañías han ejercido el deber de cuidado de forma efectiva, o sea, la auditoría va a verificar que efectivamente pues haya sido implantada de forma efectiva y también existen una serie de controles para mitigar los riesgos y que se haya habilitado un canal para detectar irregularidades. Constituye esta nueva ISO un nuevo enfoque, ¿vale? Reconoce a la empresa como un actor social, exigiendo un análisis más profundo del contexto político, variables competitivas, socioeconómicas, territoriales. Como acabo de comentar, es una norma ISO, ¿vale? También que la diferencia, por ejemplo, de la UNE 19601, que en esta ISO pues ya tiene en cuenta esta parte estratégica, de pararse a pensar, ¿vale? De ver cuál es mi contexto, cuáles son mis partes interesadas, cuáles son mis riesgos, mis oportunidades y también hacer ese análisis de riesgos de cariz ya más legal o penal que es propia de una norma compliance. También tiene integrada dentro de esta ISO, viene integrada un canal de denuncias, la obligación de implantar un canal de denuncias, ¿vale? Entonces, con esta ISO también se estaría cumpliendo la ley de sistema de información o de protección de los informantes que comentábamos antes, ¿vale? O sea, porque se tiene que implantar y regular este canal de denuncia para detectar fraudes. También crea una cultura de compliance, ¿vale? Como decíamos antes, una cultura ética basada en valores donde todos y todas conocen sus responsabilidades y roles, involucrando a toda la organización en asegurar la viabilidad de la empresa, ¿vale? También lo comentábamos antes, es muy importante esa motivación y esa formación y concienciación de toda la organización para que un sistema funcione. Bueno, ¿cuáles son los requisitos de este sistema de gestión? Este estándar establece una serie de ellos, que serían identificar las principales obligaciones que afectan a las organizaciones y realizar un ejercicio de evaluación de riesgos de incumplimiento, ¿vale? Evidenciar el compromiso de los líderes de la organización y proporcionar también mecanismos de control adecuado, ¿vale? Después de identificar esos riesgos, se comunica a los líderes, que son los que tienen que dotar de medios y también dotar de mecanismos de control para prevenir las irregularidades analizadas dentro de ese análisis. Y también refuerza la función de cumplimiento, ¿vale? Como función cada vez más relevante para la sostenibilidad de las organizaciones. Ya pasamos a otra norma, ¿vale? Ahora ya específica, si hemos hablado de la 37301, que es la norma general que os decía, si buscáis en Google Compliance os va a salir esa norma, pues esta norma ya es específica, ¿vale? Antisoborno. La ISO 37001 es un estándar de gestión que ayuda a las organizaciones en la lucha contra la corrupción mediante el establecimiento de una cultura compliance, pero enfocada al antisoborno. Ya no analizamos los riesgos de toda la normativa de aplicación. Aquí nos focalizamos y el foco y el objetivo está en el cumplimiento de esta normativa de lucha contra la corrupción, ¿vale? ¿Dónde se puede aplicar? En las empresas, grupos de empresas o incluso a una parte de ellas. Está especialmente dirigida a organizaciones que quieran mejorar su sistema de compliance penal y dar una respuesta a la legislación internacional, porque también tienes enlace con la legislación no solamente nacional, sino internacional que pueda ser aplicable. Siguiendo también la estructura de las normas ISO, es fácilmente integrable con el resto de normativa que pueda tener la organización, como por ejemplo si tuviera la ISO 9001 u otra norma ISO, ¿vale? Esta norma, esa ISO 37001, lo que provoca, o sea, lo que sirve, ¿vale? Sería para dar o crear una apertura de la organización al escrutinio externo de la eficacia de las políticas y procesos antisoborno, contra el soborno, la demostración del cumplimiento de la legislación pertinente, que ya os digo, no solamente sería nacional, sino también internacional, y colaboración con las partes interesadas para supervisar y administrar el riesgo en toda la organización y la cadena de suministro.
Además de asegurar que los proveedores, subcontratistas y agentes estén comprometidos con las mejores prácticas contra el soborno, ¿vale? Pues dentro de su implantación, uno de los puntos es la relación con terceros, ¿vale? Entonces, en este punto habrá que supervisar esa homologación de los terceros que tienen relación con la organización, que en este caso, por ejemplo, también serían los proveedores o subcontratistas. Otra normativa que existe dentro del compliance es el sistema de gestión de denuncia de las irregularidades. En este caso, es la implantación de un procedimiento, una guía, ¿vale? Sobre el establecimiento y mantenimiento de sistemas internos de comunicación. O sea, sería una guía de cómo hacer un canal de denuncias, ¿vale? Pero esta ISO, ¿vale? El 37002, es una norma no certificable. Como digo, sirve de guía para crear un procedimiento de canal de denuncias o un sistema de gestión de denuncias, pero bueno, pues no es certificable. Se puede aplicar a cualquier organización sin importar la forma jurídica que tenga y bueno, puede ser tanto organizaciones públicas como organizaciones de entidad privada. Otra norma compliance que queremos resaltar es la UNE 19601, ¿vale? Que es un estándar que establece los requisitos para implantar un sistema de gestión de compliance penal para las organizaciones, con el objetivo de prevenir la comisión de los delitos. ¿A quién se puede aplicar? La implantación, se puede aplicar a cualquier organización, ¿vale? Y ayuda bueno, lo que podemos hacer en IGERTEC o lo que podemos ofrecer en IGERTEC es esa auditoría y mantenimiento, implantación y mantenimiento para conseguir la certificación de esta norma, que tiene como pilares, ¿vale? Identificar, analizar y evaluar los riesgos penales, disponer de recursos financieros adecuados, o que la organización, mejor dicho, disponga de los recursos financieros adecuados suficientes para conseguir los objetivos del modelo, usar los procedimientos para la puesta en conocimiento de las conductas potencialmente delictivas, o sea, el reporte en un canal de denuncias de un hecho que pueda constituir una irregularidad, ¿vale? También adoptar acciones disciplinarias, o sea, una acción disciplinaria en el caso de que se produzca un incumplimiento de los elementos del sistema, supervisar o monitorizar por parte del órgano de cumplimiento compliance. Aquí existe esta función colegiada dentro de la norma, ¿vale? Viene marcada así como, por ejemplo, el sistema del informante, de la ley del informante, existía uno responsable de informante, pues aquí existe también ese órgano de compliance penal. Y también crea una cultura en la que se integran política y sistema de compliance, ¿vale? Y es una declaración que debe además ser pública con las partes interesadas externas e internas y se debe comunicar para que pues, exista esa cultura o las partes interesadas externas la conozcan, ¿de acuerdo? Disponer de una certificación de la UNE 19601 permite a las organizaciones generar más confianza de cara a los clientes y usuarios, ¿vale? Porque sí que es bueno, pues, una nota, ¿vale? De cumplimiento de todo esto que hemos comentado. Otra norma dentro del sector, dentro de la normativa compliance sería la UNE 19602, que en este caso regula el compliance tributario, ¿vale? Y ayuda a las organizaciones a prevenir y gestionar los riesgos, en este caso, tributarios, ¿vale? Y es de aplicación a cualquier organización, independientemente de su tamaño y del tipo o actividad que tenga. Su certificación podrá ser un elemento de prueba para demostrar ante la Administración Tributaria o los tribunales de justicia la voluntad de la organización de cumplir con sus obligaciones fiscales, ¿vale? Porque sí que, como norma compliance, constituye esa prueba en el caso de que exista cualquier hecho relevante. En la UNE 19601 incluye la estructura de alto nivel de las normas de sistemas de gestión, por lo que es fácilmente integrable con los sistemas de compliance penal y antisoborno, ¿vale? que hemos comentado con anterioridad. Y además ayuda a una correcta gestión del compliance tributario, ¿vale?
Por su buen gobierno, las organizaciones que la implantan contribuyen al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, bueno, que hemos también retratado aquí, que, como sabéis, los ODS bueno, pues también están de plena actualidad y bueno, pues, constituyen un requisito o bueno, algo que pueden solicitar a las distintas organizaciones. Otra cuestión más dentro del compliance, esto ya no sería una ISO, ya no es una norma que sí está aprobada, pero es una forma más de demostrar ese cumplimiento, sería el Plan de Prevención de Delitos Penales. En este caso es una respuesta también que puede dar la organización para evidenciar el cumplimiento de la normativa, pero esta respuesta es ya de cariz interno. Ya no se certificaría por un tercero, como son los casos de la normativa que hemos comentado antes, no salvo el caso de la ISO que regula la cana de denuncias, ¿vale? La 37001. Es una respuesta a la responsabilidad penal de la persona jurídica por delitos cometidos a sus administradores, directivos y empleados en orden a evitar sanciones económicas o administrativas que puedan paralizar la actividad. Lo que os comentaba al principio, en respuesta a este cambio del Código Penal de 2015, surgen una serie de normas ISO, que hemos comentado hasta ahora, y también surgen respuestas que pueden ser más internas, como el Plan de Prevención de Delitos Penales, que envuelve una serie de medidas que sirven para garantizar ese cumplimiento y esa vigilancia ante riesgos o posibles irregularidades que sirven de excepción para las organizaciones, ¿vale? Este plan de prevención de delitos penales es una respuesta a la responsabilidad penal de la persona jurídica por delitos cometidos a sus administradores, directivos o empleados y en Ingertech realizamos también este tipo de planes con esta finalidad, ¿vale? Para ayudar a esa exención de la organización en caso de incumplimiento y también para cumplimiento o que exista registro de todos sus riesgos, o sea, sería como un sistema compliance, ¿vale? Como, por ejemplo, la ISO 37301 o la 119601, pero de forma interna, ¿vale? Sin certificar. ¿Y qué función o qué premisa tienen estos planes? Que si está bien diseñado e implantado, existe la posibilidad de que bueno, en caso de incumplimiento, bueno, pues exista esa exención como os he comentado antes. Y así también evitar pues, posibles condenas por parte del administrador de las organizaciones, porque bueno, es una frase que también hemos repetido en otros webinars, ser administrador ahora mismo pues, es una profesión de riesgo, ¿vale? Por lo que el empresario, por pequeño que sea, debe de responder a ello con un plan de responsabilidad penal. Ese plan de prevención de delitos penales es una respuesta a esta normativa, ¿vale? A esta normativa del Código Penal, ¿vale? Y además, bueno, ¿cuáles son sus pilares o cuál es su función? Primero, identificar las actividades donde puedan ser cometidos los delitos a prevenir. O sea, hay que realizar un análisis de riesgos donde se determine estos son los riesgos, estos son los delitos que puede cometer una organización, cuánta posibilidad o cuánta probabilidad hay de que eso ocurra y qué impacto puede tener eso dentro de mi organización, ¿vale? Sería pues, una realización de esa identificación de delitos y riesgos. Establecer los protocolos o procedimientos que concreten el proceso de formación de la voluntad de la persona jurídica. Es decir, ya tenemos claro, una vez que tengamos claro cuáles son nuestros riesgos, los delitos que puede cometer la organización, pues se debe de crear los protocolos, documentos, procedimientos o políticas que sean necesarias para minimizar esos riesgos, ¿vale? Se deben de adoptar las acciones necesarias para bueno, que estos riesgos desaparezcan o por lo menos se minimicen dentro de los plazos previstos en el análisis de riesgos. También se debe disponer de los modelos de gestión de recursos financieros adecuados para impedir la comisión de los delitos a prevenir. Es muy importante esta parte de los recursos
financieros adecuados, porque sin medios correctos y concretos, una organización pues, no podría desempeñar una determinada finalidad, y en este caso sería pues, la minimización de riesgos, ¿vale? Y tan importantes estos riesgos como riesgos penales que pueden acarrear una sanción económica o incluso pues, una sanción penal, ¿vale? Entonces, siempre debe de existir, además de esos modelos creados por la organización, esos procedimientos, esos protocolos creados por la organización, un control y una supervisión por parte de las organizaciones, ¿vale? No simplemente crear esta documentación y dejarla como papel mojado. No, o sea, consiste en supervisar además que existe ese cumplimiento por parte de las organizaciones. Aparte, por ese plan de prevención de delitos penales se puede imponer la obligación de informar a los posibles riesgos e incumplimientos. Dentro de los planes de prevención de delitos penales que Ingertec implanta, hay una parte también que es el canal de denuncias, ¿vale? Entonces, se puede realizar dentro de esta parte, la implantación de una vía por el cual cualquier persona pues, denuncie una irregularidad. También se instauran las consecuencias disciplinarias en caso de incumplimiento. Es muy importante que todos estos documentos que se crean, que pueden ser pues, guías de buenas prácticas, pero también pueden ser políticas o procedimientos de obligado cumplimiento, pues se establezca la cláusula, y esta cláusula sea conocida por todo el personal, de que en caso de incumplimiento se adoptará una serie de conductas, de acciones, disciplinarias. En caso de cumplimiento por parte de los trabajadores, ¿vale? Pues se adoptarán ciertas acciones, ¿vale? Que de hecho los trabajadores o las personas destinatarias de esta documentación deben de conocer qué acciones se pueden tomar, o sea, qué consecuencias disciplinarias pueden tener sus acciones, ¿vale? Y también es importante realizar la verificación periódica del modelo y de su eventual modificación. Lo que acabo de comentar, esa supervisión es esencial, ¿vale? Porque si no se verifica y si no se controla a intervalos planificados todo el sistema que se haya creado, ¿vale? No tiene que ser esa supervisión por parte de una entidad externa, pero sí se debe realizar, ¿vale? Entonces, si no se realiza tal supervisión, al final todo se queda en papel mojado y no tendría sentido todas las medidas creadas para el fin de minimizar los riesgos, porque de poco vale planificar si al final pues, no se concretan esas acciones o no se da esa formación al personal, porque todo ello implica que un sistema de gestión compliance, en este caso un plan de prevención de delitos, funcione. Y nada más, con esto hemos intentado plasmar tanto las obligaciones del canal de denuncias, ¿vale? Como también las diferentes normas ISO y UNE compliance que existen, y también pues, el plan de prevención de delitos que también pueden implementar las organizaciones. Y nada, os damos las gracias por la atención, y si tenéis cualquier duda o cuestión, no sé si ya habéis planteado alguna, pues Marta ahora me la comentará para que la conteste. Sí, aquí hay algunas dudas. Muchas gracias, Isabel, por la presentación. Y bueno, sí, aquí tenemos algunas preguntas de los participantes, a los que también pues animamos a preguntar. Vamos a ver, por un lado, tenemos aquí a Pedro, que pregunta que, según ha leído, el artículo 34 del proyecto de ley del canal del denunciante, se va a establecer la obligación de designar un DPD a todas las empresas con más de, supongo que quiere decir 50 trabajadores sin VAL, aunque por la RGPD no estén obligados. Si es así, y si será obligatorio registrarse en la Agencia Española de Protección de Datos. Correcto, Pedro. Es así, la ley, la futura ley, que ahora mismo es proyecto de ley de información, de protección al informante,
regula e impone que las organizaciones con más de 50 trabajadores deben de tener una figura del DPD, una figura del delegado de protección de datos, aunque ni la Ley 3/2018, ni por supuesto el Reglamento de Protección de Datos lo hayan instaurado, pero esta ley sí que lo impone, ¿vale? O sea, es algo que sí que será obligatorio pues, en nada, cuando se publique esta norma. Bien. Ah, y sí, bueno, me he olvidado la segunda parte de la pregunta, que sí, se debería, como cualquier delegado de protección de datos, se debe de comunicar a la autoridad competente, que es la Agencia Española de Protección de Datos, para que tenga esa vertiente pública, ¿vale? Es algo intrínseco al cargo. Perfecto. Bueno, en relación al canal de denuncias, también Pedro pregunta que si podemos enlazar o podemos integrar este canal de denuncias con la obligación de la Ley 3 del 2007, ¿vale? De la Ley de Igualdad, para tener un canal de denuncias para denunciar acoso sexual o acoso por razón de sexo. Sí, correcto. O sea, en ese canal de denuncias pueden ir todas estas, bueno, de hecho antes, cuando no existía esta ley, ya existían canales de denuncias, ¿vale? Para este tipo de cosas, de protocolos de acoso laboral o acoso sexual, ¿vale? Entonces, en la actualidad rige lo mismo. Se pueden ir por ese cauce de canal de denuncias, pues todas estas irregularidades que, bueno, tendrán su propio procedimiento, ¿vale? Porque la organización deberá tener un protocolo de acoso que tendrá su procedimiento, ¿vale? Entonces, el canal puede ser el mismo y después irá con su propia normativa de aplicación. Bien. Bueno, vamos a seguir. Aquí nos pregunta Ana María respecto de la norma 37.001, que si no sería recomendable, entonces, ¿no sería recomendable contar con una 37.001 si previamente no hemos implementado una 37.301? Es decir, primero implantar una 37.301 de sistema de gestión de compliance para luego implementar la de antisoborno. No tiene por qué, o sea, no tiene por qué, o sea, puede ser incluso al revés, o sea, de hecho, la norma de antisoborno 37.001 lleva muchos más años y hay organizaciones que ya están certificadas en esta norma y ahora se están planteando hacer la otra, o sea, no, la otra, la 37.301, simplemente, la visión que tiene es más global, no se enfoca solo a la normativa antisoborno, sino a todo tipo de normativa penal. Entonces, no, el orden es un poco indiferente, ¿vale? Vale. Bueno, voy a dejar ahí una que es un poco larga para el final. Vamos a ir preguntando. Dice, hola, me gustaría saber cuánto tiempo se tardaría en implantar el canal de denuncias y que si toda la gestión del canal de denuncias se puede externalizar. En los plazos que estamos barajando, bueno, que estamos ya realizando implantaciones de procedimientos de canal de denuncias y protocolos de canal de denuncias, pues andan pues, sobre un mes y medio, lo que es la implantación, lo que es bueno, todo lo que envuelve al canal de denuncias, ¿vale? Los procedimientos, un poco gestión de la empresa, del canal, de cómo lo vamos a hacer. Y en cuanto a la externalización, pues se decide dentro de esa implantación, pues si se va a realizar mediante un correo electrónico o mediante un enlace en la web, o si, como decía en la presentación, se externaliza también en un software, ¿no? Que también puede ser mediante un software de gestión que bueno, tenga la trazabilidad tipo herramienta de ticketing, ¿vale? De esa denuncia. Y sí, se puede externalizar. O sea, la norma, de hecho, prevé que incluso el responsable del informante, de este sistema de información, pueda ser un externo de la organización. Entonces, el canal también se puede externalizar o no hay nada que diga lo contrario. Perfecto. Bien, también pregunta Marta que de qué organismo depende el canal, si depende de una autoridad provincial o regional. Ahora mismo la autoridad que existe es bueno, lo que os decía que deben de nombrarse o a los cuales deben de comunicarse, es una autoridad estatal, a título estatal, pero ni siquiera está creada. O sea, esa autoridad, si la buscáis ahora mismo, no está en funcionamiento, simplemente habla de ella la ley, ¿vale? En principio será estatal, ¿vale? No sé si después será como la Agencia de Protección de Datos, por ejemplo, que hay alguna otra en alguna comunidad, como puede ser Cataluña o Andalucía, ¿vale? Eso, de momento, el cariz es estatal.
Vale. Luego, sobre este tema, dice Zurita que cualquier persona sin conocimientos en leyes puede ser nombrada compliance officer. ¿Y cómo se pueden identificar este tipo de riesgos? Bueno, cualquier persona para hacer un análisis de riesgos debe de tener un conocimiento legal, ¿vale? No digo ser abogado, pero sí que debería tener conocimientos jurídicos para poder realizar ese análisis de riesgos. De lo contrario, bueno, si no tienen este perfil dentro de la organización, lo habitual y lo posible dentro de la normativa es que se subcontrate, ¿vale? Que contrates a un tercero para realizar ese análisis de riesgos de los riesgos que puedan aplicar a la empresa, por una persona que sí que tenga esos conocimientos. Si puede ser nombrado un compliance officer dentro de la organización que no tenga conocimientos jurídicos, sí, pero siempre debería tener ese apoyo de un tercero para poder desempeñar su función, porque si no puede ver algo, pero no tiene la capacidad o por lo menos el conocimiento para poder saber si eso es una irregularidad o no. ¿Vale? Vale, perfecto. Y bueno, preguntan que si tiene sentido y correspondencia incluir en un sistema de calidad ISO 9001. ¿No he entendido la pregunta? Tampoco. ¿Tiene sentido y correspondencia incluir en un sistema, supongo, no sé si el canal o no lo sé? Bueno, si se refiere a una norma, bueno, al canal de denuncias o se refiere a las normas ISO, como he dicho antes, en un sistema de 9 es integrable cualquier tipo de sistema compliance, sea el canal de denuncias, sea otra norma ISO o UNE. Y luego preguntan también, Sergio, si el responsable del canal de denuncias puede ser el DPO de la empresa en el caso de que ya exista esa figura. De hecho, sí, puede serlo y de hecho, por esa misma razón va un poco la obligación que hemos comentado antes de las empresas de más de 50 trabajadores de tener DPD. O sea, sí que se pueden coexistir. De hecho, así lo expresa literalmente la legislación. Vale. Luego Sara pregunta que si todas las empresas de más de 50 trabajadores deberán contar con un responsable del sistema interno de información. Claro, el responsable del sistema interno de información es propio de todos los sistemas de información, que como os digo es obligatorio a partir de 50 trabajadores. Entonces, ya a partir de 50 tienes que tener canal de denuncias, entonces el canal de denuncias ya por sí implica la obligación de tener ese responsable, ¿vale? Es la figura que viene marcada por la ley. Bien. Y luego la última pregunta, a ver si tú la puedes ver porque es larga. Fernando pregunta, dice, en caso de integrar en el sistema interno de informaciones del proyecto de ley los canales de comunicación que, como medida de prevención y detención contra el fraude, la corrupción y los conflictos de intereses, recomienda la orden HFP 1030 del 2021, ¿la Autoridad Independiente de Protección del Informante será la única autoridad competente? ¿O por el contrario, convivirán las dos, la AIPI, la Autoridad Independiente de Protección del Informante, y la de los fondos europeos? Pues en esa no te puedo contestar porque no se sabe todavía. O sea, sí que la ley habla de esa autoridad independiente, ¿vale? De protección al informante, que es donde se deben de comunicar esos responsables, ¿vale? Pero sí que yo supongo que en la práctica convivirán ambas autoridades, aunque la ley nombre solamente a esta propia, ¿vale? Porque no te puedo contestar porque todavía ni siquiera está creada esta autoridad. Entonces, la ley define unas funciones, pero estas serán moduladas después por el Estado cuando cree esta autoridad. Ok, perfecto. Bueno, pues yo creo que más o menos hemos contestado a todo el mundo, vamos bien en hora. Pues nada, muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo y por vuestra atención. Si tenéis alguna duda o cualquier consulta, como mañana también vais a recibir un correo con nuestros emails, ¿vale? Para hacernos consultas o para ver un poco cómo podemos trabajar estos sistemas de compliance en vuestra organización, bueno, pues podéis poner en contacto con nosotras y ya podemos atender vuestras consultas a nivel personal.
Muchas gracias a Isabel, a todo el equipo de compliance de Ingertech, al equipo de marketing. Y bueno, pues este mes de diciembre no vamos a tener sesión de webinar, sabemos que es un mes complicado y con muchas fiestas y poco espacio, así que bueno, pues nos emplazamos al mes de enero para seguir acompañándoos y dándos información en toda la materia normativa y de cumplimiento. Bueno, pues nada, muchas gracias y hasta la próxima.